Alternativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos en una emisión más de Resiliencia en Línea. Es que me estoy pensando si ya es la segunda de este año. ¿Es la primera, la segunda? Ya no me acuerdo. Pero bienvenidos, amigos también de la Video Plataforma, también bienvenidos. Y Brenda Urbano, hoy te tenemos de invitada. Es el segundo episodio de este año y hoy queremos hablar de algo más relajado, porque hemos venido hablando mucho de un entorno internacional que está muy ríspido, como tú sabes. Mientras ustedes tratan de hacer un trabajo de investigación, el mundo está en llamas. Y bueno, hoy sí queremos relajarnos con un tema que en lo personal me agrada, el asunto de... Para empezar, me agradan los temas que maneja Brenda Urbano, ya son varios los que has manejado, Brenda, y en la Piedad y en la región. Entonces te invitamos para que hables de paisaje alimentario o alimenticio. Ahorita nos dices cómo se dice y qué significa eso, cómo se estudia, y por eso te invitamos. Bueno, Carlos, muchas gracias. Siempre me da mucho gusto venir a Código Libre y a Resiliencia en Línea. Bueno, los procuro ver seguido, así que es para mí un gusto regresar aquí. Y bueno, sí, como tú dices, a lo mejor es un poco raro escuchar de paisaje alimentario, pero es algo con lo que interactuamos todos los días, como el propio paisaje, ¿no? Que igual es un concepto de la geografía, que es analítico, que es descriptivo, que nos ayuda a entender mucha de la realidad que nos rodea. Uh-huh. Y en este caso el paisaje alimentario no es la excepción. Uh-huh. El paisaje alimentario es su traducción, porque surgió como foodscape, que se traduce así literal, y es un concepto que viene de múltiples disciplinas, pero que en los últimos años se ha aplicado o ha bajado, digamos, a aplicarse para poder cambiar las realidades alimentarias que tenemos, pero también como un concepto para el análisis. Entonces, pues es un concepto que podría como considerarse la geografía por ser paisaje, que estudia pues como el acceso y el espacio donde se ubican los alimentos y cómo se distribuyen. Uh-huh. Pero también, si lo vemos desde un punto de vista sociocultural, pues tiene que ver también con los significados de lo que comemos, cómo lo cocinamos y qué elegimos, ¿no? Uh-huh. Y también desde un punto de vista conductual, que tiene que ver también con nuestras interacciones o nuestras elecciones alimentarias. Uh-huh. Y bueno, también sistémico, que es como la manera en la que se ha aplicado más. Por ejemplo, desde la ONU ya se implementa mucho, pensando en cómo el paisaje alimentario es una unidad enclavada en el sistema alimentario, que es muy, muy amplio, que igual podemos ir platicando de eso. Pero bueno, ¿cómo podríamos entender un paisaje alimentario? Pues como los lugares, las personas, los alimentos, y las prácticas que confluyen en la manera en la que se adquieren, se preparan los alimentos, se consumen o se eligen. Y bueno, este concepto también ayuda a entender cómo la comida organiza el territorio. A veces no es tan tomado en cuenta esta parte, uh-huh, pero sí es muy importante, por ejemplo, para la planeación urbana, uh-huh, o para los procesos de desarrollo rural y la producción de alimentos. El paisaje alimentario es algo fundamental.
Por ejemplo, a lo mejor no se ha tomado en cuenta, pero es parte también de una infraestructura urbana que es necesaria, porque constituye un elemento esencial para que nosotros podamos seguir viviendo, podamos seguir desarrollando nuestro trabajo, nuestras actividades, y quizás poco visto, ¿no? Se habla mucho a lo mejor de infraestructura de salud, de movilidad y transporte, incluso de medio ambiente. Un paisaje alimentario también tiene esta interacción y tiene esta categoría situada en el medio ambiente. Entonces, pues por eso es muy importante. Mira, ahorita vamos a todos esos temas que estás comentando, los de menos gustamos, como dices. Déjame también adelantar, tú desarrollas una estancia postdoctoral. ¿Y en qué año estás? ¿En qué año de tu estancia postdoctoral? Uy, el tiempo se va volando. Estoy empezando mi 4º año. Tu 4º año, fíjate, ya 4 años. Sí. De repente se me vino a la memoria cuando llegué a La Piedad hace 25 años. Hace 25 años no había básicamente doctores en La Piedad dando cátedra, dando clase en las universidades. Y se me viene a la mente la UNIVA, que abrió un programa de vamos a doctorarnos todos. E incluso me acuerdo que se iban en grupos a Morelia a estar recibiendo sus doctorados en fines de semana, y ahora ya hay varias personas con doctorado en la UNIVA, y como que ya hay varias generaciones de doctores aquí en La Piedad, ya luego de 25 años, entonces vemos que hay esas generaciones y que además vemos una generación nutrida de postdoctorantes incluso ahora, porque tú eres parte de una generación de donde están Lucy, la gente no conocerá quién es Lucy, pero más bien para contarlos, está Angélica, ha estado Adriana, ha estado otra Adriana Macías, y ha estado recientemente, acaba de llegar Carmen, José Manuel, muchos postdoctorantes incluso, y eso es muy bueno para la ciudad. Y lo que quizás algunos no sepan, muchos te conocen, es que a mí me da mucho gusto que tú eres piedadense, tú eres formada en La Piedad, y después te vas al Colegio de México a estudiar un doctorado, y ahora regresas a hacer una estancia postdoctoral. Pero algo que también me da mucha gracia, me es grato, muy grato, que personas como tú, como Adriana García, están pensando incluso ya arraigar aquí mismo en esta ciudad, y eso a fin de cuentas es para bien del desarrollo de del mismo municipio y la misma ciudad y la misma comunidad. Y a entrar en temas como este, podemos estar comentando de cada uno de los temas. Hoy vamos a platicar del tuyo y este asunto del paisaje alimentario. Déjame también hacer memoria de algo que nos decían cuando yo era estudiante de licenciatura, en los 90, imagínate. En los 90, hace ya 30 años, había un profesor, Felipe Torres, que hablaba, sus estudios siempre fueron sobre alimentos, estudios alimentarios le llamaba. Y entonces él tenía como estudio las centrales de abasto. Y entonces en Ciudad de México era muy conocida la central de abastos. Y él decía, en Ciudad de México, o más bien, los precios de los productos alimenticios se colocan en Ciudad de México y se colocan en la central de abastos. Desde aquí se fija el precio para el resto del país, por increíble que pareciera. Ahí ya podemos estar pensando, precisamente como tú dices, en una red terrestre que se asienta en el territorio y que de Ciudad de México se esparcía por el resto del país en términos de precios tan solo. Pero bueno, no solo en precios, sino en términos de infraestructura de transporte, por ejemplo. Incluso me acuerdo de anécdotas que daba, como el que para los empleos de los traileros o camioneros que entraban a la central de abastos, elegían perfiles socialmente específicos, que eran personas muy tranquilas, muy calladas, porque se iban a pasar horas ahí varados, ¿no? Entre que avanzaban de a poquito y entre que entraban y por fin los atendían en la central de abastos, esos camioneros necesitaban estar tranquilos y no alguien extrovertido que se iba a desesperar, ¿no? Hasta incluso en eso impactaba este asunto. Él mismo, Felipe Torres, decía en esos años, pero venía el fenómeno de los Walmart y estas tiendas de conveniencia. Él cuestionaba si era verídica la hipótesis que ya lanzaban otros investigadores de que las centrales de abastos iban a desaparecer.
Hoy en día vemos que no, que persisten, que cambian quizás su modelo de distribución, de concentración y distribución, porque las mismas Walmart y estas tiendas de conveniencia se vuelven distribuidores, compran directamente hasta donde sea a los productores del campo, y cambia, como dice, la fisionomía del paisaje. Entonces, por lo que dices de que hay un paisaje alimentario, incluye también, me parece, las tiendas de conveniencia, incluye actores sociales que distribuyen todos los días y que fijan precios. A ver si nos puedes ir también desmenuzando estos temas. Y entonces tú estás estudiando en Yurecuaro, entiendo. Sí. ¿Estás ahorita estableciendo un paisaje en Yurecuaro? A ver, platícanos eso. Sí, bueno, sí. El caso de estudio que tengo es sobre mujeres jornaleras agrícolas, migrantes, que vienen de distintas zonas del país, vienen de Michoacán, de otras partes de Michoacán, de Guerrero, de el sur del país, Oaxaca, Chiapas, ya es menos, pero principalmente Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Pues vienen a hacer el corte de jitomate en esta temporada que acaba de pasar, que empezó más o menos como entre septiembre, octubre y terminó ahora en diciembre. Y luego también hay una temporada en la que hay menos migrantes, pero que también se produce cebolla, pepino, chiles, y bueno, ellas vienen como en la temporada de marzo, una cosa así. Son jornaleras y jornaleros, pero yo me estoy centrando en cómo es muy importante para el paisaje alimentario no solo la labor que ellas realizan dentro de las tareas agrícolas, sino cómo para poder desarrollar estas tareas agrícolas tienen que partirse en dos o ingeniárselas para poder resolver las necesidades alimentarias en sus casas, ¿no? Ya sea llevando un ingreso, haciendo las compras, preparando los alimentos, limpiando, porque también los cuidados alimentarios requieren también de tareas de limpieza. Entonces, pues es eso, ¿no? Como una forma muy específica de cuidado, que es el cuidado alimentario, forma parte también de la propia soberanía alimentaria, que pues se ve amenazada por otras condiciones del mercado, ¿no? Que es en las que ellas están insertas, ¿no? Regularmente son situaciones de trabajo muy injustas, largas horas de trabajo, careciendo de seguro social, de vivienda, de acceso a alimentos, que es como en lo que me centro yo, ¿no? Y bueno, aunque yo, por ejemplo, estudie la cuestión alimentaria, pues no pasa desapercibido otras cosas, ¿no? La violencia de género, las condiciones de vivienda, el trabajo precarizado. Entonces, independientemente a lo mejor de que yo tenga por ahora ese objeto de estudio, en realidad yo creo que, bueno, ahora que soy mamá, me di cuenta de esta importancia, ¿no? De el cuidado alimentario para otros y para ti mismo, ¿no? Como que yo nunca lo había tomado en cuenta, ¿no? En mi casa era como de, ¿a quién le toca cocinar? Y ahorita vemos, ¿no? Y lo íbamos resolviendo así como salía. Pero en realidad a veces pues hay personas de la familia que asumen ese rol y de toda la vida. Hay veces están enfermas, hay veces no pueden, a veces no tienen el tiempo suficiente y lo siguen haciendo. Entonces, pues es en esa idea, ¿no? De reconocer pues este trabajo, de identificar problemáticas alrededor de esto y bueno, a partir de definir precisamente ese paisaje alimentario en el que ellas están insertas. Me has hablado de paisaje como el gran concepto, y los elementos que veo que tienes ahí en cuenta son la mujer, para empezar, la mujer trabajadora, jornalera, dices, agrícola, está el cuidado alimentario, dices, está las prácticas de consumo que consumen las personas, y entonces todos son elementos de un paisaje.
Sí, bueno, también la infraestructura con la que se cuenta para poder acceder a los alimentos. Sucede, por ejemplo, ahí en la zona jornalera, que a la par de cómo se fueron conformando las viviendas y los albergues para que fueran ocupados por estas personas trabajadoras, la propia demanda fue como atrayendo a esta oferta de carnicerías, hay muchas tiendas de abarrotes, y son los precios un poco más elevados que en el centro de Yurecuaro. Entonces, pues esto implica también un costo adicional para ellos, porque si quisieran ir a comprar al centro, pues ya tendrían que disponer de más tiempo, de otro tipo de recursos. Entonces, pues estamos hablando también de que esa oferta alimentaria está pues pautada o influida por otras condiciones, ¿no? Ok, interesante. Interesante porque además, no sé si es que ayer te ibas a poner a vender tacos. Sí. Entonces, primero llama la atención que haya un mercado para estas personas trabajadoras que se acercan a ofrecerles lo que necesitan estas personas para su consumo diario. Y luego que tú te hayas ido. A ver, platícanos un poco de eso. Bueno, antes que eso también, ¿has contabilizado cuántas personas jornaleras hay en general y cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres? No, pero se publicó hace poco un informe de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y llegan cada temporada entre 6,000 y 8,000 jornaleros ¿Nada más a Yurecuaro? Nada más a Yurecuaro. Mira. Sí. Es una población de unos 60,000 habitantes, y entonces se adicionan unos hasta 8,000 habitantes nada más en esas jornadas, como dices, de septiembre a diciembre más o menos. En esa temporada. Mira, interesante. Sí. Y entonces, ¿cómo te fue en esta vendimia? ¿Y cómo lo viven estas personas? Te acercas y no sé si puedes hablar de eso porque es parte de tu trabajo de campo. Sí, sí puedo. Lo haces como estrategia para acercarte precisamente, ¿no? Como observadora. Sí, yo creo que es complicado, hacer ese trabajo de campo, pero bueno, al principio me acerqué a los albergues, hice algunas entrevistas, algunas sí me contestaban de muy buena disposición, pero otras, no sé, pues les resultaba extraño, o hay quien también pues ya está acostumbrado a que hacen este tipo de estudios y ya pues saben, ¿no? Pero bueno, tuve ahí un inconveniente, ya no pude entrar al albergue precisamente por esta situación, que luego es población que es muy estudiada, que se visibilizan muchas problemáticas, pero que en realidad el fondo del problema no se atiende. Quien de alguna manera asume ciertas responsabilidades es el gobierno municipal. Hace unos años que Adriana precisamente estudiaba el fenómeno, pues había otras instituciones, por ejemplo el gobierno del estado, algunas del gobierno federal a través de la Secretaría del Trabajo, que llevaban jornadas de salud, educativas, etcétera. Ahora vemos que no hay presencia de ellos desde hace muchos años. Y quien está atendiendo o dándole mantenimiento a los albergues, censando, es el gobierno municipal. Entonces me imagino que de alguna manera ya han de estar cansados, ¿no? De que, bueno, viene ahora esta otra mujer de una institución que no conocemos y va otra vez a levantar información, etcétera. Y pues ya no se me permitió la entrada. Entonces es complicado porque hay que, como tú sabes, ¿no? Reformular ciertas especificaciones en el trabajo de campo. Y dije, bueno, pues ya no puedo entrar, pero pues no puedo dejar de hacer el trabajo de campo. Y lo que hice, dije, bueno, pues tengo que buscar una manera más natural, que no sea a lo mejor tan, pues sí, tan invasiva con ellas. Podría ser vendiendo comida de la calle, a sabiendas de que hay muchas que no compran comida de la calle. A ellas les gusta cocinar, a varias, ¿no? Si tienen el tiempo.
no todas consumen comida de la calle. Pero dije, bueno, lo más práctico es que yo me ponga a hacer unos tacos ya hechos y los lleve. Y es también una forma pues de hacer una incidencia en su paisaje alimentario, porque en realidad pues yo los di al costo. Saqué mis costos y todo y dije los voy a dar muy baratos, entonces era un poco más de la mitad de precio de los que se suele encontrar. Y pues fui y todo, puse mi cartulina, etcétera. Y pues la idea era de si me compraban, decirles si podíamos platicar. Pero tuve la mala suerte de que ya se acabó la temporada y muy pocas mujeres se quedan, que es gente que ya lleva muchos años viviendo ahí, y en realidad ellas no me compraron, me compró la gente de Yurecuaro. Igual incidí en su paisaje alimentario, pero no era lo que yo esperaba. Ajá. Entonces, pues yo creo que voy a estar ahí por la zona, viéndolas caminar y preguntarles, observando dónde hacen sus compras, etcétera. Pero bueno, pues creo que es un trabajo que se hace de manera delicada y con tiempo. Entonces ahí necesito tener también un poco de paciencia. Y bueno, pues creo que son técnicas muy, muy efectivas de la etnografía, ¿no? O sea, finalmente si vas y los entrevistas ya estás de alguna manera como incidiendo en su realidad. Entonces decía ya, bueno, si ofrezco unos taquitos baratos y todo, incido a través de su paisaje alimentario, pero pues también sé un poco más de ellas. Y bueno, porque justo el trabajo de campo que hice para la tesis, pues fue como mesera encubierta, entonces fue muy provechoso. Ahí te dejaban propinas, era el plus. Me dejaban propinas y todo, pero era un grupo de investigación, o sea, las personas a las que yo observaba, pues eran muy diferentes a las que hoy estoy observando, ¿no? Y eso también es un gran aprendizaje para mí. Claro. Oye, entonces vas a hacer paisaje alimentario en Yurecuaro, pero te vas a centrar en las mujeres jornaleras. Sí, claro, precisamente por esto que te decía, ¿no? Ellas, al igual que nosotros, pero ellas más, forman parte de un sistema alimentario muy complejo, en el que pues ahorita se producen alimentos para la exportación, se intenta maximizar las ganancias, y esto implica que ellos desde hace muchos años pues no tengan un sueldo digno, ¿no? Y que posiblemente en años anteriores pues hayan tenido que dejar su tierra para venir a trabajar acá, o hayan sido despojados de sus tierras, o nacieron sin tierra que trabajar. Y eso es importante, ¿no? Porque no tienen esa certeza alimentaria. O sea, he hecho otras investigaciones ahí mismo con niños, y pues ellos hacen las compras a diario porque les pagan diario, a diferencia de otras zonas donde también hay jornaleros, pues hacen sus compras a la semana porque tienen esos pagos por semana. Entonces ellos, si hay un día que no van a trabajar, no perciben ese ingreso. Entonces, pues sí, son condiciones que los ponen en un riesgo alimentario importante, ¿no? Por ejemplo, los niños decían que yo les preguntaba qué es lo que más se les antoja o qué quisieran comer, decían ellos leche, aunque sea de la de polvo, de la que nos regalan. Entonces, pues es un alimento básico, ¿no? Que está casi en la dieta de todos los niños, y ellos no están teniendo ese acceso, ¿no? Ya. ¿Tienes dibujado ya cómo es ese paisaje? ¿Ya tienes una aproximación? ¿Que nos pudieras decir sus elementos, hablando de un paisaje? De un paisaje. O en esos vas a estar tus objetivos, ¿cuáles van a ser? ¿Cuáles son? Sí, bueno, definir ese paisaje alimentario. Ahora que ya no pude entrar a los albergues, pues tengo que modificar pues esos criterios, porque mi idea también era
observar pues si tenían los suficientes elementos para cocinar, al considerar que son personas migrantes, pues viajan con lo básico, ¿no? Y luego van adquiriendo cazuelas, a veces algunas hasta se compran una estufa de gas y la venden antes de irse. Pero hay unas que no, pues dicen, ¿para qué compro si tengo que cargar, etcétera? Entonces, pues eso lo voy a reconstruir a partir de los testimonios, pero pues sí, ya no puedo quizá tener como esa observación tan privilegiada, entonces quizá me centre un poco más como en hablar de este paisaje alimentario que tienen en torno a sus casas, en la zona jornalera. Estas personas que vienen del sur, sureste de México, ¿es porque viven allá el resto del año? Algunas sí, otras no, otras se van a Baja California o al norte del país a seguir cortando jitomate, porque hay otra temporada de corte de jitomate en el norte. Y bueno, algunas dicen que sí, a pesar de que es costoso, porque allá la vida cuesta más cara. Y hay otros que dicen que no, o sea, que ya prefieren quedarse todo el año allí en Yurecuaro, porque igual siempre hay tareas agrícolas que hacer para para las que los contratan, ¿no? Interesante es lo que está pasando en Yurecuaro, que la tenemos tan cercana. Y no sé, yo veo a La Piedad como la ciudad de servicios para municipios como Yurecuaro, pero como dices, hay una ¿cómo le llamamos a esta? Bueno, hay una relación estrecha entre ambos municipios y entre ambos territorios. Quizá podemos pensar que son uno solo, porque Yurecuaro entonces está abasteciendo de alimentos a la región. ¿Qué tanto lo puede estar abasteciendo? ¿O todo es de exportación? Por ejemplo, el jitomate que decías. Sí, pues la mayoría es para exportación. Bueno, por ejemplo, lo que sucede con el aguacate es que el excedente o lo que no cumple con el peso y las características se queda para el mercado interno. No sé qué tanto para el caso del jitomate, porque Yurecuaro Yurecuaro produce de manera complementaria para lo que se produce en el norte del país, que es la mayoría. Bien. Entonces, la importancia de alimentarse, que nos puedes, no sé si empezar a dar una reflexión de parte tuya, a reserva de lo que vayas a ir encontrando. Sí, bueno, que por ejemplo a mí el paisaje alimentario me parece muy importante. Bueno, por ejemplo, los estudios de la alimentación me gustaron un montón, porque todos dependemos de eso, ¿no? Y para todos la comida tiene diferentes significados. A veces nos reunimos para convivir y el pretexto es una buena comida. O no lo sé, a veces vamos a trabajar y no tenemos quizá acceso, por ejemplo, ahí en el colegio de Michoacán, a una oferta alimentaria, ¿no? Que regularmente las instituciones de educación superior en Michoacán no tienen esa oferta alimentaria alrededor, ¿no? Bueno, podría decirse que UNIVA más o menos sí, pero no es una oferta diversa. Entonces es curioso cómo son instituciones que ya tienen 30, 20 años, 40 años, y no se ha logrado consolidar una oferta alimentaria alrededor de esas instituciones, ¿no? Que valdría la pena hacer un análisis, porque también se estudian mucho los contextos escolares. Bueno, por ejemplo, cómo tenemos que adecuar nuestras prácticas para poder alimentarnos en contextos de trabajo, ¿no? Por ejemplo. Te decía que me gustó mucho el concepto de paisaje alimentario, porque todos tenemos un paisaje alimentario. Por ejemplo, estamos en nuestra casa y podríamos tener a 2 cuadras una carnicería, y en vez de ir a lo mejor a un supermercado, pues preferimos comprar ahí, ¿no? Cerca de la casa, más cómodo, incluso pues que puede ser carne fresca. Podemos tener una frutería a lo mejor al lado, y estamos hablando de que tendríamos ahí un paisaje alimentario que bien tiene
algunas clasificaciones preestablecidas, como un oasis alimentario, ¿no? Cuando tenemos mucha oferta de comida saludable, fresca y a buen precio, que sea accesible para nosotros. Sí. Pero a veces podemos estar situados en lugares donde no tenemos esa oferta alimentaria. Ponía yo el ejemplo de las instituciones de aquí, educativas de La Piedad. A veces pues los alumnos se tienen que resignar a lo que encuentren en la cafetería, que a veces son productos ultraprocesados. Recuerdo en el colegio de Michoacán había una máquina de comida chatarra, ¿no? Que tampoco no funcionó. Tenemos nuestra historia ahí con la oferta alimentaria, ¿verdad? Entonces, en estos lugares donde se carece de acceso a los alimentos, se puede hablar de un desierto alimentario. O a veces hay oferta alimentaria, pero no está a nuestro alcance, ¿no? No podemos comprar esa comida, no podemos acceder a ella. O resulta que no es comida saludable o que no tiene los nutrientes que a veces nosotros buscamos o necesitamos. Son de alguna manera como maneras muy pragmáticas de ir definiendo estos paisajes alimentarios. Entonces, pues si nosotros nos ponemos a reflexionar, híjole, ¿a qué distancia me queda la tortillería? ¿A cuánto me queda el señor que vende el pollo? O definitivamente todo lo compran en el supermercado. Y no es una cuestión de juzgar al consumidor, sino también de simplemente pensar que lo que nosotros elegimos comer forma parte de un sistema mucho más amplio, lleno de relaciones, de desigualdades. Es muy complejo, ¿no? O sea, tan así que está interconectado con la política internacional de alimentos. Bien. Y a propósito de lo que te decía al principio, ¿te deja alguna reflexión en el asunto del manejo o la función actual de los centrales de abasto? Sí, bueno, había mucho como ese mito, ¿no? De que los mercados locales iban a desaparecer. Igual a las centrales de abastos. Y vemos que no, que se ha diversificado tanto las maneras de producir, de comercializar y de consumir alimentos hasta la época, que hay cabida para todos. Lamentablemente hay muchos monopolios que se han apoderado de la manera en la que se producen los alimentos, ¿no? Modificaciones genéticas, con introducción forzada de tecnologías agrícolas, despojos de los campesinos para producir comida al por mayor, que a veces no es distribuida de manera equitativa, porque como te digo, por ejemplo, el aguacate ahorita por el Super Bowl se va a disparar, ¿no? Pero sabemos precisamente la problemática en Michoacán, ¿no? Que está relacionado o está sustentado sobre un gran consumo de agua, sobre la tala ilegal, el uso de suelo no regulado, incluso pues hasta el propio narcotráfico, ¿no? Entonces, o el caso de Limón en Michoacán, digamos que pues el sistema alimentario también está envuelto en bastantes problemas y tiene que ver precisamente con eso, ¿no? O sea, con estos monopolios de medicamentos para el ganado, los propios supermercados, que si bien sí acaparan un mercado importante, pues ahí tenemos estas otras resistencias, ¿no? Los propios pequeños productores locales que van a los mercados y venden sus productos, o que andan por las calles incluso también vendiéndolos. Aquí se ve poco, pero lo hay. Incluso a mí para mí hay como una muestra muy clara de esa situación aquí en La Piedad. Y la puedes ver allí en Walmart, que ves que venden miel, venden semillas, y dices, ¿por qué venden en Walmart? ¿Les comprarán? Y en el crucero suele parar un camión
te vende mandarina o te vende guayabas, alguna fruta de temporada. De temporada, sí, justamente. Pero entonces, pues estamos viendo estas asimetrías y precisamente quién tiene el control en este momento de la venta de alimentos. Muy bien. Conociendo tu trabajo previo desde la maestría, en ese momento averiguaste sobre las empresas familiares y te diste cuenta de que las familias o las empresas familiares de La Piedad tenían también su red de producción que abarcaba, incluso llegaba si no me equivoco, a Degollado, a Numarán, a Penjamillo, y en este caso de los alimentos, ¿alcanzas a ver una red? Bueno, sí, en su momento, con esta diversificación que tuvieron los empresarios locales, y por ejemplo la exportación de jitomate y de berries, sí sigue siendo muy importante para La Piedad. Pero también vemos cómo se desplazó, ¿no? La producción de sorgo y de maíz para dar paso a estas agriculturas más tecnificadas, dirigidas a la exportación. Y bueno, tienen su raíz precisamente en los tratados de libre comercio y cómo estos empresarios se fueron adaptando a esas nuevas dinámicas, ¿no? Y vemos que ahora pues se han especializado bastante, han crecido más. Para ellos ha sido favorable. Brenda, ahora hacemos el programa un poco más corto, cambiamos un poquito el formato, vamos a ir cerrando. Tu perspectiva, ya ves que ahora tenemos a Donald Trump amenazando de todo, cerrando frontera, comercialmente hablando, abriéndola cuando quiera, castigando ciertos productos cuando se le pega la gana. Tus perspectivas precisamente para el campo mexicano y particularmente para esta zona de Yurecuaro, ¿es para bien, es para mal? Porque pareciera que en lo general a México le ha ido bien en términos económicos. Pese a esas amenazas, México ha crecido económicamente. Justamente venía escuchando ahora que venía para acá como es que sí bajó el consumo de productos chinos en Estados Unidos, tal parece, y que se compensó esa producción por productos mexicanos. No sé si tú tienes alguna perspectiva al respecto, pero sobre campo, sobre los productos del campo. Bueno, no lo sé tan a detalle, pero bueno, en realidad no creo que la cuestión alimentaria no la bloqueen, porque México es un productor importante de muchos alimentos. Quizá a lo mejor de otros bienes sí, pero no creo que les convenga, ¿no?, cerrarnos la puerta. Lamentablemente este modelo es muy injusto, ¿no? Entonces el cerrarnos la posibilidad de seguir exportando, pues implicaría a lo mejor reinventarnos o tratar de ver otras alternativas de producir. Aunque no nos cerraran el mercado, creo que son muy necesarias otras alternativas para producir alimentos. ¿Y tu interés en esto del paisaje alimentario en la zona de Yurecuaro es para un interés de seguridad alimentaria en la región? Sí, porque, bueno, por ejemplo, en otras ciudades sí se tienen pequeños proyectos, o en otros lugares del país sí se tienen otros proyectos. Pero siento también que tiene mucho que ver con esta vocación que se tuvo hace muchos años para la porcicultura aquí en esta región, que no se ha cambiado esta dinámica, ¿no? Pensamos que la fórmula es eso, ¿no? Producir mucho de un solo producto, ¿no? Ya lo vemos con el agave, y entonces no nos hemos planteado otra forma quizá de empezar a producir alimentos. Entonces, pues sí, si lo pensáramos como en un largo alcance de esa investigación, sería eso, o sea, tratar de ver qué posibilidades tendríamos de empezar a fortalecer o introducir otro tipo de prácticas, que cada vez son menos, ¿no?, los productores, los pequeños productores agrícolas que se avientan a producir, porque precisamente tiene muchos riesgos, es costoso para ellos. Como te decía, o sea, la introducción de tecnologías, semillas mejoradas,
fertilizantes, pues los tiene atados de manos, ¿no? O sea, como que no tienen otra realidad. Y creo que eso es complicado, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Brenda, pues te voy a desear mucho éxito en tu proyecto, en tu nueva fase de esta estancia postdoctoral. De entrada te felicito por esos 3 años que llevas, ¿verdad? Ya estás entrando en el cuarto, entonces felicidades por eso y te deseo mucho éxito por lo que viene de esta investigación, y seguramente lo que vas a obtener va a ser muy interesante, muy beneficioso para la población directamente involucrada, las mujeres jornaleras agrícolas de Yurecuaro, y también para la región. A fin de cuentas es conocimiento para la región, así que pues no tengo más que agradecimiento para personas como tú, para tus compañeras, además que todas son, salvo José Manuel, todas son compañeras, ¿no?, de estancias postdoctorales. Sí, pues muchas gracias por la invitación, Carlos, y bueno, espero, no sé, haber como sembrado esa semillita, empezar a pensar dónde queda la comida que compramos, ¿no? Tan solo eso. Y sí voy a invitar a que te anden siguiendo la pista, porque Brenda también tiene por ahí otras iniciativas junto con las compañeras, un ciclo de cine que es los miércoles de cada 15 días, arrancan la siguiente semana en CEARTE. Arrancan este año porque ya el año pasado ya estuvieron trabajando. El nuevo ciclo, digamos, arranca este miércoles de la siguiente semana, y además han hecho también jornadas del orgullo en el mes del orgullo, y han hecho otras actividades muy interesantes, muy bonitas. Así que pues felicidades, y te digo nuestro agradecimiento por estar desarrollando este tipo de actividades. Ay, gracias, Carlos. Y ya que lo dijiste, pues sí, invitarlos a la gente que le gusta el cine, que de pronto quiere ver algo diferente. En Ensearte a las 7 de la noche, cada 15 días estamos con esa muestra de cine. Ahora en marzo habrá una sobre mujeres directoras, igual en junio siempre hay películas sobre el Pride, y bueno, siempre tratamos de hacer una buena selección de las películas, y pues de tener esos espacios, ¿no?, para vivir la ciudad también de una manera diferente. Muy bien. Brenda, gracias. Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es tu casa, como sabes. Gracias, Carlos. Gracias también a Felipe, a Carla, a Gerardo, que siempre nos abren sus puertas de Código Libre. Gracias. Pues amigos, terminamos. Le damos muchas gracias a Brenda Urbano por habernos acompañado, y nos vemos la próxima. Código Libre.